Los océanos ocultan mucho más de lo que revelan. Con solo el 5% de nuestros océanos explorados, el 95% restante encierra misterios inimaginables. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras nos sumergimos en profundidades inexploradas y revelamos los 15 descubrimientos submarinos más terroríficos. Número 15. Dientes de megalodón. Megalodón, solo el nombre evoca imágenes de un tiburón monstruoso navegando por mares prehistóricos, eclipsando a los tiburones blancos modernos con más de 50 pies de largo. Si bien Meg se extinguió hace millones de años, las expediciones de buceo todavía desentierran ocasionalmente sus dientes fosilizados, enormes artefactos triangulares prácticamente llenos de terror primario. Recientemente, algunos descubrimientos de dientes de megalodón anormalmente jóvenes han provocado un debate. ¿Podría Meg seguir acechando en las profundidades del océano? ¿O estos dientes son simplemente los restos de un tiburón desaparecido hace mucho tiempo? Ningún depredador prehistórico despierta entusiasmo y especulación, como Carcharodontes megalodon. Se discute exactamente cuándo reinó Meg, pero los fósiles lo datan hace al menos 15 millones de años. Sus dientes transmiten su escala. Con más de 7 pulgadas de largo son más grandes y gruesos que grandes dientes blancos. Meg habitaba aguas cálidas en todo el mundo y se alimentaba de ballenas y tortugas marinas gigantes. Pero hace unos 2.6 millones de años desapareció del registro fósil. Sin embargo, los dientes de Meg siguen apareciendo, a veces en lugares inesperados. En 1875, el HMS Challenger dragó 2 dientes de Carcharodontes del fondo marino del Pacífico Central a casi 14.000 pies de profundidad. Sorprendentemente, un análisis de 1959 fechó estos dientes con solo 11.000 años de antigüedad. De ser cierto, Meg sobrevivió a una extinción previamente supuesta por más de 1 millón de años. ¿Pero podría ser erróneo el análisis? La mayoría de los paleontólogos piensan que sí, argumentando que es más probable que los dientes datan de la línea de tiempo de extinción aceptada por Meg de 2 a 3 millones de años. Hasta que aparezcan megas vivos o dientes más anómalos, su supervivencia sigue siendo teórica, pero los artefactos de su reinado seguirán fascinando a los buceadores. Puede que Meg ya no esté, pero su leyenda y su asombro primitivo siguen vivos en sus dientes fosilizados. Número 14. El cisne negro. El tesoro hundido encierra un atractivo irresistible. Entonces, cuando la compañía de exploración de aguas profundas Odyssey Marine Exploration detectó un naufragio prometedor, cuyo nombre en código era Cisne Negro, actuaron con rapidez pero sigilosamente para reclamar sus riquezas, pero su operación secreta de rescate no permanecería enterrada por mucho tiempo. Al final resultó que los $500 millones en monedas que llevaron a la costa no pertenecían a piratas, sino al gobierno español, dando inicio a una batalla legal de una década sobre el verdadero dueño del tesoro. La saga de los cisnes negros comenzó en 2007, cuando Odyssey descubrió de forma encubierta un naufragio que identificaron como un barco de vapor de ruedas laterales del siglo XIX frente al estrecho de Gibraltar. Aunque eran necesarios para obtener derechos de salvamento, no presentaron ningún reclamo público sobre el sitio, ya que recolectaron apresuradamente más de 500.000 monedas de plata y oro. Odyssey envió el tesoro a los Estados Unidos a través de aviones fletados, manteniendo aún oculto el origen de su sala pero con una mirada atenta. Los funcionarios de aduanas notaron discrepancias en sus formularios de importación y el director ejecutivo de Odyssey pronto dejó que se filtrara la noticia de su recuperación. El gobierno español rápidamente reclamó la propiedad, argumentando que Odyssey saqueó Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata española que explotó y se hundió durante la batalla del Cabo Santa María en 1804. Aunque Odyssey argumentó que se trataba de un naufragio no identificado en aguas internacionales, más pruebas confirmaron que se trataba del Mercedes. Después de una prolongada lucha legal, un tribunal federal estadounidense ordenó en 2012 que todo el tesoro fuera devuelto a España como patrimonio naval. Las monedas recuperadas se encuentran ahora en el Museo Naval de España, donde ayudan a contar la historia de Mercedes. Pero la saga del Cisne Negro subraya las cuestiones polémicas en torno a los derechos de salvamento submarino. Si bien Odyssey apostó a lo grande y perdió, sus métodos secretos dañaron la confianza en la exploración responsable de naufragios históricos. Número 13. Los peces remo de las profundidades en los cuentos de antiguos marineros.
Las serpientes marinas y leviatanes acechaban bajo las olas, poniendo en peligro los barcos y tragándose a los marineros enteros. Si bien esas bestias legendarias probablemente existieron solo en la imaginación, los océanos albergan criaturas extrañas y esquivas que asombran a quienes tienen la suerte de encontrarlas. El pez remo es uno de esos animales, un misterio alargado de las profundidades que esporádicamente se revela en apariciones breves y fascinantes. Con aletas en forma de cinta ondulantes mientras nadan verticalmente, y una melena carmesí que recorre sus cuerpos plateados, los peces remo parecen míticos y cobran vida cuando ascienden con gracia desde las sombras. Alcanzando longitudes de hasta 36 pies, el pez remo ostenta el título del pez óseo más largo que existe en la actualidad. Estas criaturas esquivas, que habitan en profundidades oceánicas que van desde 656 a 3280 pies, carecen de vejiga natatoria y dependen de un mínimo movimiento corporal para conservar energía en la oscuridad. Aguas pelágicas. Se cree que el pez remo, que se cree que se alimenta de plancton diminuto y peces pequeños, ha intrigado a los científicos. Ocasionalmente llega a la orilla o se enreda en redes de pesca, lo que permite vislumbrar su misterioso mundo, conocido tradicionalmente como Ryugu no Tsukai en japonés. Estos peces, que se traducen como el mensajero del palacio de los dioses del mar, están vinculados al folclore, lo que sugiere que su varamiento precede a los terremotos submarinos. La intriga en torno al pez remo alcanzó nuevas alturas en 2011, cuando un pescador de Japón creó dos sorprendentes y misteriosos peces. Midiendo aproximadamente entre 11 y 13 metros, este pescador sorprendió a los científicos. El folclore sobre el pez remo y los desastres naturales añadió un aire de importancia a este hallazgo inesperado. Curiosamente, al descubrimiento le siguió el devastador desastre de Fukushima en 2011, un evento catastrófico desencadenado por un terremoto masivo y el posterior tsunami. El desastre no solo provocó daños importantes a la central nuclear de Fukushima, sino que también provocó una destrucción generalizada en la región, desplazando comunidades y provocando la pérdida de miles de vidas. Sin embargo, los científicos, aunque intrigados, siguen siendo escépticos sobre cualquier conexión directa entre la aparición de peces remo y los desastres naturales inminentes. Número 12. Antiguo camino sumergido hacia la Atlántida. La historia de la ciudad perdida de la Atlántida ha fascinado a la humanidad durante siglos y su leyenda se ha utilizado para reforzar creencias místicas o racionalizar los desastres naturales. Si bien la evidencia física que respalda la existencia de la Atlántida sigue siendo intangiblemente difícil de alcanzar, algunos sorprendentes descubrimientos submarinos en aguas poco profundas del Caribe alimentan la especulación de que la mítica metrópolis alguna vez estuvo orgullosa. Sobre las olas frente a la isla Bimini del norte en las Bahamas, se encuentra una formación que se asemeja asombrosamente a un antiguo pícaro, un sitio que algunos sugieren que pudo haber conectado la propia Atlántida. La carretera Bimini, como se la llama, fue descubierta en 1968 por un grupo de buzos que exploraban arrecifes y manglares locales. Ubicado aproximadamente a 15 pies bajo el agua, el sitio consta de docenas de bloques de piedra caliza formados en una formación de este a oeste de más de 700 pies de largo. Muchos bloques miden 13 pies por 6 pies y tienen lados en ángulo casi recto, mientras que otros están dispuestos en líneas reconocibles como paredes. Todos tienen grietas y agujeros irregulares que indican que fueron sometidos a una poderosa fuerza cataclísmica, muy posiblemente una inundación. La datación por radiocarbono estableció que las piedras de Bimini fueron talladas hace entre 10.000 y 12.000 años, coincidiendo con una fecha postulada para la destrucción de la Atlántida hace unos 11.600 años. Si bien muchos geólogos atribuyen la formación a la fractura natural de la roca de la playa, el momento y la regularidad geométrica han despertado el interés de investigadores alternativos que buscan evidencia de antiguas culturas avanzadas. Los defensores de la Atlántida sugieren que los bloques comprendían una carretera portuaria, mientras que otros proponen que toda la cadena de islas Bimini son los picos montañosos de la propia Atlántida hundida. Número 11. La fisura de Silfra Islandia. Se reinventa continuamente a través del tumulto volcánico, y en ningún lugar se muestra mejor la intersección dinámica del fuego y el hielo que en Thingvallavatn, el lago más grande del país. Fluyendo desde un vasto campo de lava a través de fisuras en la cordillera del Atlántico Medio, encapsula perfectamente la geología única de Islandia. La joya de la corona de Thingvallavatn para los buceadores es Silfra, un paraíso acuático al que se puede acceder a través de una deslumbrante grieta azul entre continentes. En lo
lo alto de la cresta, sus gélidas aguas ofrecen una visibilidad impresionante para explorar las fuerzas cambiantes de la corteza terrestre. De cerca, la fisura de Silfra se formó a través de la expansión de las placas continentales norteamericana y euroasiática en Thingvallavatn. Este límite es claramente visible como una serie de fisuras que atraviesan el paisaje. Silfra se encuentra a lo largo del borde del lago, su grieta de 300 pies de largo inundada por agua de deshielo, filtrada durante décadas a través de roca de lava porosa. Este largo viaje purifica el agua, lo que da como resultado una claridad excepcional que supera los 330 pies. La combinación de la luz que se refracta a través de sus aguas cristalinas y las falsas y relucientes paredes blancas producen un tono azul intenso que hay que verlo para creerlo. Al deslizarse en las aguas de 35 grados Fahrenheit de Silfra, los buzos descienden entre alucinatorias paredes azules que parecen extenderse hasta el infinito. Pero si se mira de cerca, la pared rocosa revela que nuestro planeta está en constante cambio, separado 2 centímetros anualmente por las placas en expansión. Grietas irregulares y formaciones retorcidas limitan la cresta, atestiguando las fuerzas que incesantemente remodelan la Tierra. Colgar los pies a ambos lados de la fisura lo conecta personalmente con la inexorable deriva continental, impulsando este proceso tan monumental desde una perspectiva geológica como estética. La fisura de Silfra ofrece una visión conmovedora de la creación y la destrucción en equilibrio en el límite de los mundos. Número 10. Los Krakens. Legendarios de las profundidades negras del mar, han albergado durante mucho tiempo aterradoras leyendas de gigantes que esperan atrapar marineros o hacer agujeros en los barcos. De todos los monstruos oceánicos míticos transmitidos a través de la tradición de los marineros, ninguno captura la imaginación como el Kraken, un cefalópodo colosal que se dice que surge del oscuro abismo para arrastrar barcos enteros hacia sus misteriosas garras. Si bien son exageraciones fantasiosas, estos cuentos dramáticos reflejan la vida acuática que puede haber inspirado el mito del Kraken. Los descubrimientos de pulpos y calamares gigantes en el mundo real ayudan a explicar cómo se afianzó el miedo a estos titanes con tentáculos. Las descripciones de Kraken se remontan a siglos atrás y evocan imágenes de enormes calamares o pulpos envolviendo y demoliendo barcos europeos. Su enorme escala eclipsaba a las especies acuáticas más grandes conocidas, lo que implica una longevidad monstruosa y orígenes primordiales. Los criptozoólogos proponen rutas zoológicas plausibles para las cuentas de Kraken. El calamar gigante, que alcanza más de 40 pies de largo, exhibe inteligencia y agresión. Rara vez visto hasta las últimas décadas, su enorme tamaño coincidía con afirmaciones míticas. Las posibles perturbaciones ondulantes del agua producidas por calamares gigantes que se retorcían cerca de la superficie pueden haber parecido masas de islas en movimiento a los ojos de los marineros asustados. Aún más convincentes, los pulpos colosales propuestos para alcanzar más de 100 pies de ancho podrían causar estragos como el Kraken. La evidencia fósil confirma que estos gigantes alguna vez existieron y raros relatos modernos insinúan que aún pueden acechar en fosas oceánicas sin luz. Un enorme pulpo no identificado que se informó que arrastraba un barco pesquero revivió por la fuerza tales especulaciones. Aunque suele ser solitario, un pulpo gigante enojado que emerge de las profundidades fácilmente podría inspirar horror marítimo. Cuentos. Si bien la línea entre la realidad y la fantasía es borrosa, el océano sin duda alberga maravillas vivientes que coinciden con la imaginación mítica. Número 9. Reliquias de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. La guerra más destructiva de la historia emergen perpetuamente de la tierra y el mar, preservando para siempre evidencia aleccionadora de un conflicto global arrasador. Durante décadas, los aviones y pilotos perdidos durante las cruciales campañas en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial permanecieron ocultos en aguas profundas del océano, pero recientes estudios submarinos de alta tecnología han iluminado el destino de aquellos aviones y tripulaciones derribados, otorgando dignidad a sus sacrificios en defensa de las naciones. Al descubrir fragmentos faltantes de la guerra que descansan silenciosamente bajo las olas, podremos honrar mejor las luchas del pasado mientras avanzamos hacia un futuro más pacífico. En febrero de 1944, los aviadores estadounidenses lanzaron la audaz Operación Hailstone, un asalto aéreo meticulosamente planificado a la base de la laguna de camiones de Japón. En medio de la masacre resultante de 2 días que devastó la flota japonesa, varios aviones de combate estadounidenses
estadounidenses fueron alcanzados y hundidos en el Pacífico, un avance rápido hasta 2018, y los estudios pioneros en aguas profundas del proyecto Recover localizaron 3 aviones de la Segunda Guerra Mundial en el fondo marino cerca de las Islas Palau, 2 bombarderos en picado intrépidos y un torpedero Avenger. Todavía luce pintura y marcas. Sus restos intactos habían evadido a los carroñeros a 14.000 pies de profundidad. Encontrar un cierre para los descendientes es un factor clave para localizar las tumbas submarinas de viejos conflictos. Pero la documentación respetuosa también amplía la visión histórica sobre cómo la guerra llegó incluso a los rincones más inaccesibles del océano, preservados por la fría oscuridad y una inmensa presión. Los aviones derribados se convierten en cápsulas del tiempo, que otorgan perspectivas únicas sobre los acontecimientos fundamentales de la historia. Conectan a los ciudadanos modernos con las personas que tomaron las armas durante épocas de tremenda tensión. Número 8. El jacuzzi de la desesperación. El Golfo de México nutre abundante vida marina en sus cálidas corrientes que se arremolinan sobre las llanuras abisales a kilómetros de distancia, pero allí abajo, en las profundidades sin sol, un extraño oasis atrae a los asombrados investigadores con sus jacuzzis de sulfuro de hidrógeno que filtran fluidos tóxicos en un paisaje marino en constante cambio. Apodado el jacuzzi de la desesperación, este inhóspito campo submarino ofrece información sobre las turbulencias en curso muy por debajo de las olas que han dado forma al Golfo durante milenios. Las filtraciones hidrotermales, de las que brotan humos negros y agujas minerales en la oscuridad absoluta a 8 kilómetros de profundidad, son imponentes pero inhóspitas. En estos lugares extraños, el fondo marino se agrieta y bolsas atrapadas de petróleo y gases provenientes de antiguas fusiones geológicas escapan hacia el agua helada. Su flotabilidad y veneno impiden que la mayoría de la vida animal explote estos oasis ricos en minerales. Solo las bacterias simbióticas y los gusanos tubulares se adaptan para aprovechar las condiciones nocivas, pero las presiones constantemente fluctuantes de las filtraciones las hacen atractivas para el seguimiento científico. Sus temperaturas alcanzan más de 140 grados Fahrenheit, mientras los fluidos se agitan violentamente, a veces brotando violentamente como géiseres submarinos, para luego hundirse nuevamente en recipientes de barro burbujeantes. A medida que cambian las presiones, estas dinámicas crean un paisaje en mosaico a medida que las sales se precipitan en torres y crecimientos minerales espeluznantes. Incluso los animales más cercanos aparecen como fantasmas teñidos de azufre, flotando etéreamente en la periferia de los inhóspitos manantiales. Si bien son aprensivos, estas turbulentas filtraciones del fondo marino brindan una ventana al inquieto ciclo entre geología y biología. Ocurriendo sin cesar bajo las olas, sus condiciones infernales muestran cómo la vida se adapta para explotar entornos extremos y ser pionera en nuevos caminos evolutivos, y apreciar la tenacidad de la vida en la oscuridad hirviente, millas bajo las aguas superficiales, revela que ningún reino en la Tierra escapa a los movimientos creativos de la naturaleza. Número 7. Los fumadores negros en la oscuridad gélida de las profundidades del océano. El descubrimiento de respiraderos hidrotermales en las profundidades marinas en la década de 1970 introdujo una de las mayores maravillas de la ecología. Estas aguas termales geotérmicas sustentan ricas comunidades de vida que prosperan en temperaturas y presiones extremas insondables en otros lugares. Apodados fumadores negros por los fluidos minerales que expulsan durante los períodos activos, sus improbables ecosistemas revelan que la vida encuentra oportunidades en los reinos más castigadores de la Tierra. Los fumadores negros ejemplifican cómo la geología y la biología se entrelazan para impulsar la innovación. Se forman donde se extienden las placas del fondo marino y permiten que el agua de mar penetre en la corteza. Calentada por magma y enriquecida con minerales disueltos, el agua rebota como géiseres subterráneos, volviéndose negra a medida que el azufre se precipita al contacto con el agua de mar fría. Estas corrientes de toxicidad parecen inhabitables. Sin embargo, alrededor de los respiraderos prosperan bacterias especialmente adaptadas, formando esteras que permiten a la vida animal afianzarse. Camarones ciegos y matorrales de gusanos tubícolas riftia se agrupan donde quiera que fluyan las aguas hirvientes y ricas en nutrientes. Estos refugios existen independientemente de la fotosíntesis, utilizando quimiosíntesis basada en las bacterias de los respiraderos para formar su propio alimento a partir de los respiraderos. El efluvio de minerales, tanta vida hacinada en condiciones tan hostiles,
fósiles revolucionó nuestras concepciones de habitabilidad. Mientras más respiraderos se exploraban, más se revelaba la destreza creativa de la evolución para explotar gradientes extremos a través de especies nuevas y extrañas. La ciencia ahora cree que la vida temprana puede haberse originado alrededor de puntos geológicos similares. Los fumadores negros ofrecen así una ventana a la génesis en el fondo del océano. Su improbable abundancia nos sorprende con posibilidades pasadas y futuras. Número 6. La pirámide submarina de Japón. Frente a la costa sureste de Japón, una serie de enormes terrazas de piedra que emergen del fondo del océano han desconcertado a los científicos desde que fueron documentadas por primera vez a mediados de los años 1990. Algunos investigadores creen que estas estructuras cerca de la isla Yonaguni de Okinawa constituyen ruinas de un antiguo templo o castillo sumergido por el mar hace mucho tiempo. Otros argumentan que estas formaciones piramidales son formas naturales de arenisca, pero el debate sobre los orígenes del sitio solo amplifica su aire de misterio. Conocidas como el monumento de Yonaguni, las estructuras angulares escalonadas se extienden a lo largo de una franja de fondo marino de 600 pies de ancho. A profundidades de alrededor de 100 pies, la formación más grande se asemeja a una pirámide esteparia, con rampas y tramos de escaleras de 75 pies de alto y 215 pies de ancho. Los monolitos adyacentes evocan tumbas, anfiteatros y otras estructuras. Uno tiene una talla que se asemeja a un alce o un ciervo, mientras que la naturaleza puede imitar las líneas rectas y los ángulos rectos de la arquitectura humana mediante fracturas. Los partidarios de la hipótesis creada por el hombre se preguntan cómo las fuerzas naturales podrían crear motivos paralelos y tallas de animales. Aquí, creen que las formaciones alguna vez constituyeron una comunidad costera que se hundió bajo las olas en un terremoto hace 8.000 años, cuando el agua de deshielo de los glaciares inundó el área. Otros responden que se produjo una fractura tan improbable y perfecta. Dadas las capas de arenisca, la falta de evidencia concluyente en cualquier sentido mantiene vivo el debate. Si bien quizás los orígenes del monumento se encuentren en parte tanto en la naturaleza como en la iniciativa humana, la vista obliga a la imaginación a imaginar civilizaciones perdidas ante los interminables apetitos del mar. ¿Qué futuros descubrimientos se encuentran sumergidos cerca de las costas de todo el mundo, a la espera de que la tecnología descifre sus historias? Por ahora, el océano guarda sus misterios, que solo se revelan en tentadores destellos. Número 5. El río submarino en la península de Yucatán en México. Una impresionante maravilla natural espera a los buceadores aventureros, el río submarino del cenote Angelita. Los cenotes son sumideros naturales creados por el colapso de un lecho de roca caliza que exponen piscinas de agua subterránea. Los cenotes de la región de Yucatán en México contienen aguas increíblemente claras, y el buceo en cuevas en estos cenotes puede revelar impresionantes paisajes submarinos. Pero lo más famoso del cenote Angelita es su río submarino de otro mundo escondido bajo la superficie del agua visible. El río submarino en cenote Angelita se forma por el encuentro de agua salada y agua dulce. La capa superior fresca proviene de la lluvia que atraviesa el suelo y entra al cenote. Al ser menos densa que el agua salada, el agua dulce flota encima. Mientras tanto, el agua salada del Caribe desemboca en el cenote a través de ríos subterráneos conectados al mar. Esta agua salada del océano es más densa, por lo que se hunde y fluye debajo de la capa de agua dulce. Para los buceadores, es como entrar en otra dimensión. Al descender a través de la capa de agua dulce, finalmente alcanzan un límite discernible marcado por escombros atrapados entre las corrientes convergentes. Al pasar este umbral, ingresan al reino inferior, un río submarino brumoso e iluminado por el crepúsculo que fluye río arriba contra la corriente predominante hacia el mar. El agua adquiere un color esmeralda intenso y opaco debido al tinte de sulfuro de hidrógeno. Extrañas estalactitas de cristales de azufre cuelgan del techo, parecidas a candelabros, iluminando el camino. El río submarino se extiende 300 pies dentro del sistema de cuevas. Los buceadores que flotan en su corriente pueden vislumbrar fantásticas formaciones rocosas. Número 4. Los motores del cohete Apolo.
Cuando el programa Apolo de la NASA lanzó por primera vez astronautas a la Luna a finales de los años 1960 y principios de los años 1970, el poderoso cohete Saturno V proporcionó la potencia necesaria para escapar de la gravedad de la Tierra. El Saturno V era un gigante de 3 etapas, y los 5 motores F que impulsaban su primera etapa fueron cruciales para poner las misiones Apolo en la trayectoria correcta. Una vez desechados, después de impulsar el cohete fuera de la atmósfera, los motores del F-1 caerían en picado al Océano Atlántico. Dada la inmensidad del océano, durante mucho tiempo se consideró que estas importantes piezas de la historia espacial se habían perdido para siempre. Pero gracias a la pasión y los recursos del fundador de Amazon, Jeff Bezos, varias de estas reliquias de la era Apolo ahora residen en museos para que el público las aprecie. El camino hacia su recuperación comenzó en 2012, cuando Bezos financió una expedición privada para localizar y rescatar un motor de cohete del fondo del océano. Lo impulsaba no solo su fascinación por los vuelos espaciales, sino también la inspiración que podría proporcionar a las generaciones futuras. Utilizando datos históricos sobre trayectorias de lanzamiento y condiciones del océano, su equipo identificó un área de búsqueda principal frente a la costa de Florida, donde probablemente cayeron los cohetes gastados de la primera etapa de Apolo. Allí, la tripulación detectó grandes objetos artificiales que sobresalían del fondo marino, 5 motores y uno parcialmente enterrados en el sedimento del fondo marino. Recuperarlos requirió vehículos hechos a medida y operados de forma remota, delicadas técnicas de excavación submarina y bolsas elevadoras para elevar suavemente cada motor de 15.000 libras desde una profundidad de 14.000 pies. A pesar de haber estado sumergidos durante más de 40 años, los motores permanecieron prácticamente intactos. Una vez restaurados, Bezos los donó al Museo de Vuelo de Seattle y al Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, donde se exhibieron con orgullo. Número 3. El cementerio de tortugas de la isla de Sipadan. Bajo las olas de la isla de Sipadan en Malasia, se encuentra un sitio inquietante, una cueva sembrada de restos esqueléticos de más de 100 tortugas marinas. Apodado la tumba de las tortugas, este cementerio submarino solo salió a la luz en las últimas décadas, pero su origen sigue siendo misterioso. ¿Cómo pudieron morir tantas tortugas en este improbable lugar de descanso submarino? Si bien puede faltar una respuesta definitiva, el extraño cuadro cautiva la imaginación de diversos. El cementerio de tortugas fue documentado por primera vez en la década de 1980 por el famoso explorador oceánico Jacques Cousteau, quien filmó lo que parecía ser un cementerio masivo de tortugas marinas durante una inmersión en el área. Pero el inquietante sitio ganó mayor atención en 2019, gracias a la fotógrafa Jade Vergara del Borneo Post. Mientras buceaba en Sipadan, entró en una cueva de 120 pies de profundidad y descubrió un cementerio de esqueletos de tortugas apilados uno encima del otro, algunos con sus aletas todavía aparentemente aleteando en un último intento desesperado de escapar. Todas las señales apuntan a que las tortugas trágicamente se aventuraron demasiado profundamente en la cueva. Luego quedaron atrapadas y se ahogaron cuando ya no pudieron salir a la superficie en busca de aire. Solo se puede especular sobre qué los llevó a tal situación. Algunos expertos proponen que las fuertes corrientes los arrastraron hacia el interior, mientras que otros sugieren que las algas los atrajeron como fuente de alimento. De todos modos, una vez dentro, los estrechos recovecos de la cueva y la oscuridad desorientadora probablemente impidieron su escape. Basado en la acumulación de esqueletos, el cementerio indica que las tortugas corrieron este destino durante décadas, si no siglos. Para los buceadores de Sipadan, el lugar ejerce una fascinación inquietante. Navegar entre cráneos, caparazones y huesos mientras se examinan los últimos lugares de descanso de las tortugas nos trae un escalofriante recordatorio de los peligros impredecibles del mar. Si bien es una aleccionadora cápsula del tiempo submarina, el sitio también ha llamado la atención sobre los esfuerzos modernos de conservación de las tortugas marinas en Malasia y en todo el mundo. Con suerte, a medida que sus poblaciones se recuperen, las escenas de tragedias de este tipo serán cada vez más raras bajo las olas. Número 2. El pasaje del noroeste.
Para los exploradores y comerciantes de siglos pasados, encontrar una ruta de navegación que conectara los océanos Atlántico y Pacífico a lo largo de la parte superior de América del Norte se convirtió en un sueño tentador y una obsesión mortal. Las expediciones fallidas consumieron vidas y barcos que intentaron localizar el legendario Paso del Noroeste durante 4 desastrosos siglos. Si bien los avances en la tecnología naval finalmente permitieron un tránsito completo en 1906, la pasión y el sacrificio de quienes buscan este santo grial de la geografía todavía resuena. Su confianza en el coraje y la esperanza al luchar contra los elementos árticos más duros moldeó profundamente la mitología y los mapas del Nuevo Mundo. La búsqueda de acceso entre Europa y Asia motivó el avance hacia la costa norte de América del Norte. El explorador inglés Martin Frobisher trazó por primera vez la región de Canarias-Labrador en busca del paso en la década de 1570. Los 1800 trajeron renovados intentos de la Royal Navy británica como atractivo para conectar su Atlántico y el Pacífico. Los territorios estimularon a nuevas generaciones de exploradores. Pero los traicioneros témpanos de hielo, el frío escalofriante y el escorbuto frustraron su avance. Nadie estaba más motivado que Sir John Franklin, quien partió de Inglaterra en 1845 con 2 barcos y 128 hombres para completar finalmente la travesía. Trazando después de que no regresaron, finalmente se filtraron informes al sur sobre el miserable destino de la expedición, atrapados por el hielo al noroeste de la bahía de Hudson, hasta que se les acabaron los suministros. Los esfuerzos de recuperación posteriores encontraron evidencia inquietante de desesperación y canibalismo. Si bien el primer tránsito de todo el pasaje finalmente tuvo éxito a principios del siglo XIX, el viaje condenado al fracaso de Franklin sigue estando más entrelazado con el sueño. Si bien la fiebre del Paso del Noroeste finalmente se desvaneció en el siglo XX, esas aguas perversas todavía atraen a aventureros de una inclinación menos imperialista. Los riesgos permanecen sin cambios: mares helados y tempestuosos, capas de hielo errantes, oscuridad desorientadora, pero las recompensas trascienden la geografía o el comercio. Al desafiar el aplastante aislamiento y hacer realidad los sueños de aquellos audaces exploradores de la historia, los viajeros de hoy reafirman la compulsión humana de buscar la comprensión de nuestro mundo a través de intrépidos sacrificios personales. En ese espíritu, el pasaje del noroeste prospera como un símbolo perdurable de nuestra identidad compartida como exploradores que siempre avanzan hacia nuevas fronteras. Número 1. Reliquia submarina de los antiguos mayas. El mapeo láser de vanguardia de las aguas de México ha revelado descubrimientos sorprendentes. Sumergido durante siglos a lo largo de la costa caribeña de Yucatán, un vasto sistema de cuevas, inundadas de más de 215 millas de largo, contiene reliquias que indican que la antigua civilización maya utilizó estos espectaculares ríos y cámaras subterráneas. La investigación en curso tiene como objetivo preservar este impresionante museo subacuático que ilustra a la humanidad sobre los complejos derechos y la cultura avanzada de los primeros meses de Mesoamérica. Llamado el Gran Acuífero Maya, al sistema de cuevas se accedió originalmente y se utilizó principalmente hace 10.000 años a lo largo de múltiples generaciones, y su uso disminuyó alrededor del año 1000 después de Cristo a medida que las poblaciones se trasladaron tierra adentro durante períodos prolongados cuando los niveles del mar eran hasta 300 pies más bajos. Ahora expuestos pasajes de cuevas inundados que permitían una mayor facilidad. Exploración y uso ritual. Las dimensiones del interior de las cuevas y las distancias de los antiguos centros de población indican que se accedió a ellas deliberadamente, no por casualidad. Se han documentado muchos artículos depositados especialmente, incluidos quemadores de incienso de piedra, vasijas de barro, conchas marinas, restos humanos y coloridas estalagmitas apreciadas en la cultura maya. Las marcas en las paredes incluyen fechas y referencias a deidades del inframundo. Para las antiguas cuevas mayas y sus manantiales y estanques eran portales sagrados que permeaban la membrana entre los reinos material y espiritual. Encontrar tesoros de sus reliquias y rastros rituales permite a los investigadores modernos compartir destellos de la cosmología maya y las creencias cotidianas. Las cuevas sumergidas en todo el mundo son cápsulas del tiempo que protegen frágiles reliquias de las diversas culturas de la humanidad contra la erosión y el saqueo. A medida que mejora la tecnología del buceo, las colaboraciones con arqueólogos
arqueólogos descubren estas ventanas al pasado, añadiendo profundidad a nuestra historia humana colectiva. Sin embargo, los protocolos adecuados son cruciales para evitar daños y desplazamiento de artefactos. Al aprender respetuosamente del uso antiguo de los espacios sumergidos, obtenemos sabiduría para administrar sabiamente todos nuestros entornos sagrados compartidos. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Hasta pronto, amigos. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.